Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Un Otro al Otro. Un programa que tiene como interés platicar con psicoanalistas, compañeros de trabajo, sobre precisamente el psicoanálisis en la actualidad. Y me da mucho gusto hoy que tengamos a Ricardo Sánchez. Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Hola, hola Pablo, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Y Jonathan y Eduardo, como siempre, por acá. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal, Pablo? Ricardo, Lalo, bien, gracias, qué bueno que nos puedan acompañar el día de hoy. Hola a Bueno, todos, una vez más nos vemos acá, jueves, 5 de la tarde. Hoy nos acompaña amigo y colega Ricardo Sánchez. muy bien. Bueno, pues, Ricardo, empecemos. Empecemos. Fíjate que siempre pregunto a los compañeros, colegas, ¿por qué se dedican al psicoanálisis y no a otra cosa? ¿Por qué eres psicoanalista? ¿En qué momento te mordió esta víbora macabra? Negra. Sí. Eh, bueno, es una pregunta compleja por lo sencilla también. Eh, yo no quería ser psicoanalista, digamos, al principio no tenía como esa meta o ese ideal. Mm, Eh, Estudié psicología en la UNAM, pero ujú, pues como muchos de nosotros, más bien como no sabiendo bien a bien, ¿no? Al pasar del CCH, en mi caso, CCH Azcapo, pasar a la universidad. ujú, Y creo que escogí, imagínate, escogí diseño, una cosa así, filosofía y psicología, ya no me acuerdo ni el orden. ujú, ujú. Total, que, que entro a psicología y, y bueno, me encuentro, pues, lo O sabemos, sea, psicología. ni siquiera psicología era tu primera opción, o sea, era como, pues, a ver, ¿qué se me ocurre? Esto me late más, así, no Sí, había una idea clara. no, para nada. Ok, No vengo de una familia de analistas, ajá, de hecho no había analistas cerca, ¿no? De mi perímetro, ujú, eh, pero bueno, siempre estuvo la palabra, las letras, la poesía, eso sí, pues, digamos que ese fue el puente de psicología al psicoanálisis. Eh, eh, Dentro de la psicología, puro conductismo, cognitivo-conductual, ya sabemos de qué va esa historia, y hubo ciertos profesores y ciertas materias que salvaron mi vida. Hubo ciertos momentos, ¿no? Y donde el psicoanálisis, Freud, entró. Inmediatamente vino la huelga del 99 y eso revolucionó, bueno, muchas cosas, ¿no? Mi experiencia, mi pensamiento, mi forma de ser. Estuve en la huelga participando con muchos compañeros que mando saludos, por ahí deben de estar. Y, y al regresar de la huelga, digamos, al regresar, me encuentro de frente ya con psicoanálisis y me pongo a estudiar. En la huelga conozco a Marx, ¿sí? Y a Nietzsche un poquito antes, entonces estaba como preparándose el caldo de cultivo, ¿no? De todo este sí. asunto. Y posteriormente, pues, ¿qué? Leer, ¿no? A leer a Freud, sobre todo. Pero yo más bien no, estaba muy desencantado de la psicología. Y el Mm, psicoanálisis no pensaba yo en un posicionamiento clínico. A los 21 años comienzo mi análisis y creo que ahí, ¿no? Fue donde me mordió esta cobra, ¿no? ok. Eh, 21 años. Tuve la oportunidad de hacer una estancia de maestría en París. Conocí ahí lo que se hace en París 7, París 8. Creo que ya me estoy saltando muchas cosas, ¿no? Pero ahí todavía yo no era un clínico. Ya voy de parte de Filosofía y Letras, de la maestría de la UNAM. O sea, Eh, estudias psicología y después te fuiste a la maestría a la Así UNAM es. de filosofía. Bueno, dos maestrías fueron a la par en el 2005. Fue esto la maestría en Psicología Social de Grupos e Instituciones en la UAM, Xochimilco. Ahí conozco a Hans, por ejemplo, ahí conozco a Hans Zettel como profesor,
que más que Lacan en ese tiempo me dio lingüística estructural, era más hacia estas áreas, ¿no? Posteriormente, a la par estaba en la Facultad de Filosofía y Letras, estudiando, es la maestría Filosofía de la Cultura, Estética y Filosofía de la Religión. Y ahí mi tesis o mi tema era Nietzsche, con Herbert Frey, como asesor. Posterior a esto, hay chance de ir a París, a estar un rato allá. Tengo un acercamiento, digamos, bueno, de pronto cercano, pronto lejano, académico, ¿no? Al psicoanálisis milleriano, sobre todo. Y bueno, ahí también me puse a leer como loco. Creo que ahí fue que leí a Lacan. Ya, muy bien, revisar las obras, ¿no? De Freud. Fueron tiempos muy monacales también, muy ahí, de lectura, de estudio. Aún así, 28 años no quería ser clínico. Soñaba con ser escritor o con un, ya sabes, esta idea romántica, un poemario que sea una perla y ya después vemos, ¿no? Regreso al DF y pues sin chamba, sin trabajo, sin nada, sin beca de CONACYT. Y ahí es cuando se me prende el foco. En el Colegio de Saberes empiezo a trabajar en la clínica y bueno, llevamos ya, digamos, 12 años, 11 años ya como analista. Entre necesidad, entre necesidad real, ¿no? De sustento, identificación con figuras muy, muy importantes en mi vida, que son analistas, que pasan también por lo fraterno, que pasan por lazos de amistad. De pronto todo mi medio era de analistas, ¿no? Más que de filósofos, escritores o poetas. Y bueno, un trabajo en análisis, ¿no? Preguntas también sobre eso, sobre el posicionamiento, sobre qué es eso. Ya había hecho prácticas en psicología, ¿no? De escucha. Estuve haciendo mi servicio social a los 20 años, 21 en Naucalpan, hasta arriba, ¿no? Ahí fue, digamos, cuando comencé a escuchar, pero pues hacía uno lo que podía, ¿no? Ya posteriormente con el dispositivo, toda la lectura o todo lo que había hecho, pensamientos, aforismos, todo lo que tenía teóricamente, vamos a decir epistemológicamente del psicoanálisis, como esperando, cuando me posiciono como analista, cuando comienzo a escuchar, ahí se resignifica. Ahí pasa algo que hasta la fecha no sabía, como si sintiera que nací para eso, ¿no? Sé que es muy cursi, muy lugar común, pero sí. Ajá. Y comencé, y le di, y seguí, y no me rendí. Sabemos que la clínica es súper variable, ¿no? Que son oleadas, y que el inicio es muy, muy difícil, en mi experiencia. Son años, digo. Y fui como haciendo mío el dispositivo, y yo haciéndome del dispositivo, no sé, y creo que también generando un estilo, ¿no? En ese momento. Y ahí, cuando nace mi hijo, yo tengo 33, ahí es, fíjate lo extraño, digo, ya tenía 4 años trabajando ya como analista, 5, pero cuando nace... ¿Cuántos años tienes, Ricardo? 41. Cuando nace tu hijo tienes 33. 33 y... Sí, dijiste 33 y ¿a poco tienes 33 ahorita, Ricardo? No puede. Muy joven, Ricardo. Chaval. ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó? No. Y creo que el nacimiento de mi hijo implicó justo algo de ya, lo voy a decir así, sé que es, lo quiero decir así, no es tan exacto, no es tan preciso, pero lo tomé muy serio. Es decir, ahí ya sentí que, insisto, estaba hecho como para eso y no había otra opción. Es como cuando Skywalker va con la estrella de la muerte y sabe que tiene solo un punto, ¿no? Así. Y desde ahí, y creo que desde ahí sigo. Ahora, evidentemente, uno se sigue construyendo, ¿no? Yo me acuerdo de tu bebé de meses de nacido, fíjate. Lo llevaste en una reunión, chiquitito él, muy lindo, bonito, sí, me acuerdo. Y así es. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Y seguirá. Entonces,
ahora sí que a ti te mordió tiempo después la Sí, lectura del psicoanálisis. ¿Qué te gustó del psicoanálisis? ¿Qué cosa fue eso que, pum, te amarró? primero que nada, y yo creo que desde el inicio, con Mm, mis primeros profesores, desde el inicio fue que el discurso freudiano, vaya, el texto freudiano, los párrafos, las ideas, sentía que me hablaban, ¿sí? Es decir, me identificaba mucho con ciertas cosas. ajá. Y decía, "Oh, aquí hay algo que no, nadie me ha espejeado, no sé, que no he encontrado en ninguna otra literatura. Eh, Mm, sí, algo, ¿no? En términos, no sé, eh, pues de esto que después comprendería, ¿no? Los circuitos del deseo, el sufrimiento humano como central nuclear, ¿no? Del aparato psíquico, de la subjetividad, la culpa, vaya, una serie de... y me mordió muchísimo lo que Michel Certeau llama la novela freudiana, ¿no? La literatura analítica. Me mm. mordió y no podía, literal, no podía. Es decir, todo lo que leía era enriquecedor, aunque no lo entendiese. Había Claro, cosas que no entendía y decía, pues luego busco el concepto, luego veo, pero ya me provocaba, ¿no? Ya había cosas que me encendía, los motores. Eh, la idea del malestar, por ejemplo, exactamente. ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Que, yo que- desde niño sabía que había algo ahí, ¿no? Detrás de las cosas o detrás de los pensamientos y que no marchaba, ¿no? Eh, algo siniestro. Vaya, vaya. Lo pude acomodar justamente, no vivirlo con angustia así desgarradora ya cuando llego a análisis, ¿no? 21 años, justo, mucha angustia, muchísimo terror, no podía vivir, no sé, tenía mucho miedo, ¿no? A la vida. No podía ni salir a la calle, imagínate, ¿no? O sea, como si se hubiesen destapado muchas fobias de madrazo y no sé, el cielo me daba miedo que me fuese a un poquito ahí medio desubjetivado, ¿no? Y llego a análisis y se genera un perímetro que pues sí, me cambió muchas cosas. Entonces se empalma ahí la teoría con mi experiencia analítica, una experiencia de muchos años, ¿no? Le digo, como paciente. Ya, posteriormente venía el tercer giro, el tercer movimiento, que era mi posición como analista, y ahí ya. Esa teoría se volvió a resignificar, ¿no? Y wow, ¿no? bueno, la experiencia de padre, ¿no? Que cuentas, o sea, la Sí, sí. experiencia de ser padre, Y que es y personal, ¿no? te Y, mueve. y cómo atraviesa eso, ¿no? Sí. Sí, como que ya no había tiempo que perder, algo así fue. Fíjate, la verdad ni lo he analizado mucho, ¿no? Más bien me dedico a analizar casi diario el tema de la paternidad, ¿no? De que uno siempre está frustrado y la angustia, Ah, ¿no? Pero ahí ese posicionamiento inicial, solo sé que tuvo que ver con el nacimiento de mi hijo y una rectificación subjetiva, ¿no? oye, en estos términos así coloquiales como estamos hablando, ¿qué es para ti el psicoanálisis? O sea, si tuvieras que explicarle a tu vecino qué es el psicoanálisis, ¿no? ¿Qué dirías? ¿Para qué sirve? Diría que es que digo dispositivo ya es complejo, ¿no? Un método eh, cura, un método de intervención sobre el sufrimiento, sobre la angustia, un método inventado en Europa a finales del 19, ¿no? Con todos los pros y contras pues de eso, y que hubo un hombre llamado Freud que justamente se dedicó a tejerlo, a construirlo, a hacer esa metapsicología. Y, y bueno, es un método de cura, de curación, eh, que no va vía, digamos, de dirigir la vida de alguien, sino, fíjate aquí la distinción entre dirección de la cura y dirección de vida, sino va abriendo cosas, preguntas con la palabra, ¿no? Con un diálogo asombroso, con un diálogo, se va generando ahí unas preguntas donde usted tendrá que tomar su responsabilidad, ¿no? Así lo explicaría, más o menos. Es un dispositivo, un método que el viejo nos enseñó, ¿no? Desde el siglo Ujú, ujú. y que cada analista creo que también lo hace suyo, lo, lo, lo transforma, ¿no? Lo genera de acuerdo a su experiencia, a su vida, a su estilo, a su Claro, época, ¿no? a su época, a su modo.
a su propia experiencia, ¿no? Y Ahora, tiene actualidad el psicoanálisis. Eduardo, ¿quieres preguntar algo? Pero si no, justo, después. justo nada más ahorita donde Ricardo hace mención de época, ¿ha cambiado el malestar de la época victoriana de Freud a la época actual? O sea, ¿podríamos en algún punto llamar al freudismo como desactualizado? Mm. El malestar psíquico no ha cambiado. En tanto somos sujetos del lenguaje, es decir, seres hablantes y de escucha y de recepción y de intento de comunicación, y de que hay pensamiento y de que hay cultura y de que hay represión, no, no, no. Yo creo que sí los síntomas del malestar y también los tiempos, ¿no? Se me ocurre ahorita la tecnociencia, la tecnología, todo lo que genera otros malestares, genera otros síntomas, otros... es como cambio de escenario, pero detrás de escena sigue la pulsión de muerte, ¿no? Y eso... Pero la obsesión, por ejemplo, el obsesivo no es el mismo de hoy que hace 3, 4 siglos. No, no. No es el mismo obsesivo. No, porque la El sociedad no es... obsesivo nace con el psicoanálisis y la histeria nace con el psicoanálisis. Ah, en tanto designación, sí. En cuanto a Por designación, supuesto. pero en cuanto a acto, en cuanto a comportamiento. No, no, yo creo que eh, pues desde que el hombre es hombre, la mujer es mujer, ha habido esto. Depende como contestación a la represión de su época, a la ley, ¿no? A los acuerdos, a las alianzas, ¿no? Ahí es donde es diferente. Yo lo pondría en 3 niveles, es decir, una cosa es la estructura, otra el síntoma, otra el rasgo, ¿no? Y todo eso también se va moviendo. Ahora, no sé, todos los temas actuales que no había, no sé, en el 17. Podríamos decir, eso comenzó con el capitalismo, por ejemplo, una línea muy clarita, ¿no? Allá en esos, antes del capitalismo, Foucault nos ha demostrado que sí, ¿no? Había era otro tipo de malestares, de sufrimientos, ¿no? En otro tipo de sociedad disciplinar, ¿no? No tan mediática, o más bien no mediática, era otro, el panóptico. Pregunta compleja, Lalo. Yo creo que sí, el malestar, por ejemplo, la pandemia, el ejemplo, tomemos esto, ¿no? Este síntoma civilizatorio, este síntoma social también es un malestar que hay. Dice Recalcati, ¿no? El enemigo sigue allá afuera. ¿Cuántas veces no el enemigo estuvo allá afuera a lo largo de los siglos? ¿Cuántas pandemias? ¿Cuántas? Los efectos subjetivos en la gente, eso creo que es diferente, ¿no? Pero bueno, a lo mejor ya estoy ahí ramificando mucho. No, Sí, ahora lo que dices, Pablo, lo que dices es, la histeria nace con Freud, vaya, con su antecedente Charcot, Mesmer, bla, bla, pero sí, la designación como tal nace con Freud, me parece, ¿no? Nace con el psicoanálisis. La Ahí historia es, de la que hablamos, ¿no? sí, exacto. Ahí es donde los enemigos acérrimos del psicoanálisis, desde un Michel Onfray a Michel Houellebecq, se van sobre el psicoanálisis justo porque le echan la culpa a todo esto a la invención del psicoanálisis. El psicoanálisis, queriendo curar al síntoma, inventó el síntoma o una serie de síntomas, ¿no? Ya estaban ahí, me parece. El psicoanálisis los rastreó, les generó perímetro, les dio nombre, ¿no? Les dio significante, me parece. claro. Aunque bueno, es debatible, ¿no? Si una historiadora así que hace genealogía muy chingona diría que no. Digamos, el concepto Trief, por ejemplo, pulsión, ¿no? Ya había sido usado, por ejemplo, por Schopenhauer para hablar de voluntad, de ciertos momentos de la voluntad. Pero ¿por qué no fue el concepto freudiano como tal, ¿no? Fue hasta que Freud lo trabajó, lo designó, no sin su QN, ¿no? Sin rastrearlo, trabajarlo. Pero... Bueno, es interesante el camino del psicoanálisis.
Es bueno, más que el camino, el impacto del psicoanálisis en Occidente, ¿no? O sea, a mí me da la impresión que ya con otros psicoanalistas hemos conversado y coincidimos en la idea de que el psicoanálisis un poco va a contracorriente Absolutamente. de, A de contracorriente, tiene puntos contraculturales y pone en crisis todos los discursos alrededor, ¿no? Es un y, sin, discurso que pone en crisis todo discurso que se le atraviesa. y sin embargo, su impacto y su penetración en la cultura es fuertísimo, ¿no? Totalmente, ¿sí? Al nivel más cotidiano, ¿no? La gente habla de conceptos freudianos sin conocerlos, sin saberlos, sin manejarlos, pero de una manera muy cotidiana, como el complejo de Edipo, como la idea de histeria, de obsesión, y que son un legado, ¿no? A la cultura de todos los días, ¿no? Hablar en estos términos, ¿no? Ya están impregnados en el discurso social, ¿no? Ya. Sí. ¿Cuáles han sido tus líneas de investigación, Ricardo? ¿Por dónde has trabajado tú? ¿Qué? Estudias psicoanálisis, pero ¿cuáles han sido tus trabajos, sí, de investigación? Sí, al principio fue, pues esto, ¿no? Muy ordenadito. Leer las obras completas de Freud. Leer digamos, las áreas trabajadas en Freud, ¿no? Es decir, los casos clínicos, teoría social, si le podemos llamar así. Recuerden que traigo el tufo de la UAM, ¿no? Eh, eh, estética también, como textos sobre más de estética. Comencé haciendo un ordenamiento, ¿no? Metapsicología. Eh, posteriormente fue como un rastreo ya justamente de la historia del psicoanálisis, un rastreo más histórico en Freud. Y bueno, hasta que llego a París es cuando realmente le entro, digamos, sin miedo a Lacan, ¿no? Antes, ya sabemos esto, ¿no? Es complejo entrarle al discurso, por dónde, de qué manera, con qué introducción. Bueno, eso también, ¿no? Trataba de buscar todas las introducciones, todos los discursos posibles. Me fui formando a partir de, vaya, una plétora de discursos, ¿no? Y bueno, posteriormente ya me dediqué mucho más al dispositivo, una especie de análisis de discurso, ¿no? Desde el psicoanálisis, pensando en el dispositivo clínico, la técnica, el área de técnica en psicoanálisis, lo que llamamos la dirección de la cura. A la fecha, digamos, sigue siendo una línea de estudio. Trabajo con niños, después comencé a tanto trabajar con niños posteriormente como a estudiar también, ¿no? La clínica de lo que llaman de la infancia o con niños. Estudios estéticos ya más pensados en la posmodernidad. Bueno, estoy hablando mucho de psicoanálisis, pero esto siempre ha ido a la par de Deleuze, de Foucault, de Nietzsche. Hubo un tiempo que me dediqué, digamos, al Zaratustra, sobre todo a la cuarta parte de Así habló Zaratustra, ¿no? La figura está del superhombre y todo el banquete negro que hay ahí en la caverna. ¿Sí? Nietzsche. Últimamente me interesan mucho, gracias bueno, a mi maestro Chamizo también, todo lo que atañe a lo que vamos a llamar el narcisismo actual, ¿no? Todas estas problemáticas narcisistas. Y por otro lado, los trastornos de la intimidad, como les llaman, ¿no? Los trastornos en la esfera de lo íntimo. Digamos, en eso últimamente están mis líneas de investigación, como en el área técnica, dispositivo. En la estética estoy un poco alejado, Seminario 7, por ejemplo, y buscando la estética en Lacan, nexos con Nietzsche, con la filosofía y con Freud, pero ahorita más sobre narcisismo y trastornos en la esfera de las intimidades. Oye, platícanos de esos, o sea, porque también hemos escuchado mucho que por ahí también en pláticas, dos psicoanalistas recuerdo que hablan que los trastornos narcisistas están hoy, digamos, a flor de piel, ¿no? En Pero, todas sus dimensiones. pero a ver, yo te preguntaría, Ricardo, ¿narcisismos
o narcisistas no somos todos, o sea, Sí, claro. no padecemos todos de narcisismo. Sí, sí, de hecho, sin una cuota de narcisismo, pues uno no la arma, ¿no? No te puedes levantar en la mañana a hacer nada, ¿no? Pero digamos, no es el narcisismo precisamente de una u otra manera el que, el que provoca o finalmente el narcisismo deriva en una histeria o en una obsesión. O sea, no está como base siempre el narcisismo en la proyección de una estructura. Mira qué interesante. No lo había pensado así, a la letra no lo. Digo, porque hablamos mucho de trastornos narcisistas, pero ¿qué es el trastorno narcisista? Si todos somos narcisistas y el narcisismo está en la base de la estructuración del sujeto, ¿no? Así es. Digamos, el asunto es cuando ya eso se vuelve patología. Eso es como psicólogo, ¿no? El asunto es cuando eso ya no te deja vivir, ¿no? Cuando se vuelve todo, digamos, una totalidad, el modo de vínculo, el modo social, y sobre todo cuando, pues sí, es sufrimiento, ¿no? Es sufrimiento ya el tema Sí, del claro. narcisismo. Digamos, porque mira, yo me acuerdo que desde la universidad se enfatizaba mucho este concepto de trastorno narcisista, ¿no? Y bueno, lo podemos leer en cualquier manual de psiquiatría, en el clásico DSM-5, no podemos leer ahí lo que es el trastorno narcisista, pero cuando uno lee, hace la lectura de lo que es el trastorno narcisista, a mí me remite casi a todos los trastornos, ¿no? O sea, todos padecemos de esas conductas, ¿no? Pero ¿en Sí, qué una momento relación yoica, ¿no? hoy hablamos de narcisismo como lo que, vaya, uno pensaría la envidia, ¿no? Y uno pensaría también la falta de relación con el otro. ¿Cuál No sé si sería? Yo creo que el punto sería, ¿cuál sería como el rasgo de un trastorno narcisista? ¿qué lo Eh, distingue de otra cosa? de análisis clínico, ¿no? Porque si hablamos de las estructuras, como dice Pablo, pues con la lectura de Lacan y Freud, diríamos que rasgos tenemos todos, ¿no? De todas las estructuras, pero ese que sobresale y que genera malestar es el que va y se habla en el diván, ¿no? El que uno busca hablar, ¿no? Que uno busca que sea dicho. En el tema de las estructuras narcisistas, o patologías narcisistas, o lo que acabas de mencionar, Ricardo, ¿cuáles serían esos rasgos? O sea, ¿cuál es la diferencia entre un narcisismo primario, fundamental, para, como dices, vivir la vida, tener una micra de energía diaria para tener la fuerza de levantarnos y de hacer vida, allá un problema, allá un malestar? Yo lo pondría cuando no te deja vivir paradójicamente. eh, no sé, una cosa es voltear, un ejemplo burdo, voltear al espejo para sentar tu imagen, ¿no? Para rectificar que ahí estás. Eh, y otra cosa es estar pegado en esa imagen para tener sustancia, ¿no? Para ser pegado a la imagen del espejo, digamos. Eh, narcisismo, inflamación yoica, ¿no? Algo más que un grandor del yo, pero ahí justamente donde me parece hay una dislocación ya entre subjetividad y cuerpo. Es decir, donde se empiezan a borronear límites afuera, adentro. Sí, fíjate, respondiendo a esto, es cuando el narcisismo es una especie de estado regresivo a puntos de fijación arcaicos, incomprensibles, ¿no? Es puro dolor, digamos. Lo vemos también en las redes, ¿no? Si uno, digamos, eh, juega de más, se pasa de más, ahí está también el tema, digamos, del narcisismo, ¿no? Justo te iba a preguntar si podríamos encontrar como ese tema del narcisismo, como lo trabajas en este momento, como Chamizo. eh, Nunca he tomado un seminario con Chamizo, pero he escuchado, he leído como la propuesta. ¿Y crees que podríamos hablar, por ejemplo, de este tema de los OnlyFans, de los nuevos escaparates virtuales, el
no sé, la venta, no venta a lo mejor, sino la idealización del cuerpo a través de la pantalla, como del reconocimiento, pero ahí hay un reconocimiento del otro, ¿no? El otro nos pone, le da un lugar a ese que utiliza la pantalla como escaparate, pero ¿crees que sea como para enaltecer el narcisismo o por puro narcisismo? ¿O ya Las hay un dos, narcisismo ahí las exacerbado? dos. Así tal cual, y como lo señalas, Lalo, lo pensaba hace rato, eso fue detectado por Guy Debord, ¿no? De Sociedad del Espectáculo. Bueno, esto que estamos hablando. Eh, Baudrillard también lo denunciaban. Deleuze anunció este sistema de control, no lo desarrolló, ¿no? Sobre Foucault, pues, pero justo ya una exacerbación narcisista de los modos del ser. Creo que estamos viviendo justo ahora una explosión justo de nuevos narcisismos, ¿no? De modalidades de interacción vía el narcisismo. ¿Eso está incluido ya en un modo normal de vida o en qué momento ya se vuelve justo pero creo que es el tema central ahora justo, ¿no? El tema del narcisismo, donde ya ni siquiera es la relación con el otro, con el alter que tengo aquí enfrente, ¿no? Sino es conmigo mismo, digamos. Pero sí es alguien que no se podría apropiar de su cuerpo, digamos, ¿no? No hay bordes claros, el narcisista. Más allá de la definición clásica de Freud del narcisismo, ¿no? El grandor del yo, necesario para la constitución psíquica como pasaje, ¿sí? Que va a estar en ciertos puntos, pero aquí ya, digamos, yo creo que narcisismo y goce, ¿no? El modo social es narcisista, ¿sí? Y a decir, el modo de amar es narcisista, pero Freud lo detectó siempre eso, ¿no? El amor es narcisista por definición. Aun cuando supuestamente quiero al otro por lo que el otro es, en realidad tiene algo que ver conmigo, ¿no? Hasta por lo que yo no soy. Identificación en el otro, del uno mismo, ¿no? Uh-huh. Bueno, como el primer paso del enamoramiento, ¿no? Bueno, y eso de los trastornos íntimos, ¿qué onda? Fíjate que yo no lo había escuchado. Es un autor francés, te lo recomiendo, Gerard Wagner. Es que en un coloquio, no me acuerdo cómo lo pronuncié, que lo dije mal. Bachman. Ah, sí. ¿Te acuerdas, Lalo? Bachman. Este señor trabaja mucho, él y Didi Huberman trabajan el tema, ¿no? De la intimidad. ¿Qué dicen ellos? Platícame. Sí, es muy interesante. Bueno, son varias las. Por ejemplo, Bachman se me hace el más fuerte, radical. Él dice que no hay intimidad, que ya no es posible la intimidad, ¿no? Explica históricamente los diversos, por ejemplo, una habitación, una recámara. Esas son. Estudia lugares, pues, que supuestamente son de intimidad, como la iglesia para rezar, estar en intimidad con Dios, contacto con Dios, la recámara también, ¿no? El lugar para dormir, el lugar para coger, el lugar para rezar, el lugar para vete a tu cuarto, estás castigado, ¿no? Pero eso no es intimidad, dice Bachman como tal, ¿no? Es un vínculo con el otro, ¿no? El no ver al otro, no, que no haya presencia, no quiere decir que haya intimidad. Es la crítica, que ya no hay bordes, no hay modo de estar solo consigo mismo, ¿no? No hay burbujas, no hay esferas, no hay islas secretas, desiertas. Y bueno, la base central de este pensamiento es que ya traemos un otro, ¿no? Ya hay un panóptico también ahí. Entonces, hoy más que nunca se ha roto esta esfera de lo íntimo. Se diferencia intimidad de lo íntimo, ¿no? Uno tendría que ver más con la interioridad del sujeto, ¿sí? Y el otro justo con estar lejos del alcance de la mirada del otro, ¿no? Creo que por ahí, y bueno, han desarrollado muchas facetas sobre esto. A donde yo quiero llegar, a donde yo he estado trabajando, es a sostener justo que el dispositivo analítico, aunque fuera de un consultorio, pero es una zona de intimidad. Y lo que genera ese perímetro es la transferencia. Es decir, el desear, es decir, el dispositivo es una zona de intimidad, es una zona de sombra,
¿no? Y por eso también tiene ese poder de curación vía la palabra, por el tema de la intimidad, que es una espesura transferencial, ¿no? Pero deben de estar presentes la presencia del analista y del analizante en en este espacio íntimo que es el dispositivo analítico. Deben de estar las presencias para que se dé la transferencia. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa ahora que estamos haciendo psicoanálisis vía remota? Es la intimidad del teléfono, o bueno, la intimidad de la videollamada, o la intimidad del Zoom. La intimidad de las palabras, la intimidad de ese vínculo, la intimidad donde se despliega el fantasma, ¿no? Eh, y O sea, no tiene que estar el cuerpo presente no. para el trabajo analítico. Mis últimas investigaciones dicen que no. Pues todo lo hemos No, vivido bueno, ahorita, ¿no? es Todos. que a eso nos estamos enfrentando, Ricardo. O sea, yo era de los que decía, no, ¿cómo voy a dar consulta También, por teléfono? ¿No? O yo sea, también. en un sentido como muy tradicional, ortodoxo, ¿no? Pero, o sea, el fenómeno de la pandemia pasó sobre nosotros y nos obligó a trabajar vía telefónica. Así, tal cual. Me identifico totalmente con lo que dices. Y, 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 eh, Incluso yo me detecto que era prejuicioso justo con no exacto. experimentar esto, claro. Y fuimos Todos, ¿no? empujados, ¿no, Pablo? ¿No? Es decir, fuimos como arrojados a Y una además, situación pues ahora sí que nos callamos la boca y trabajamos. así, literal, y a escuchar. Por eso, pero no deja de estar en discusión si es posible el análisis o no por teléfono. A lo mejor todavía estamos lejos de saberlo, ¿no? No sé. Eso se me hace muy justo y muy así, sí, plantearlo así, exacto. De hecho, yo eh, creo que hay momentos, aún por teléfono, donde hay análisis y hay otros no. Es decir, no sé cómo Bueno, también, plantear. pero también como en el dispositivo, ¿no? El dispositivo Tal también, cual. no todo el tiempo es análisis. O sea, Sí, sí, ahora el análisis son 5 minutos, ¿no? Y exacto. media hora de quién sabe de qué. Ujú. Ay, yo, igual que todos ustedes y que la mayoría, yo creo, en este tiempo de la pandemia hemos pensado en el dispositivo analítico. eh, Hay algo que a mí me genera como pregunta constante, ¿no? Es una cuestión repetitiva de los nuevos métodos, las nuevas formas de resistencia en análisis, ¿no? El dispositivo, y vamos al gadget, no al dispositivo como tal, sino los gadgets empleados para una consulta, para una sesión, para un análisis, sea la laptop, sea el iPad, sea el celular, sea el teléfono normal, en algún punto se vuelven como gadgets de resistencia, ¿no? O sea, yo he pensado en las personas que luego hablo, que estará viendo el Face en lo que habla. O sea, eso ya es mi tema, ¿no? En ese momento no lo pienso, pero después digo, ¿qué está haciendo? O sea, Ah, puede que esté en el Face o hay con quien estás en una sesión y que está totalmente separado de la relación transferencial en ese momento porque está en otra cosa, contestando un mensaje. Yo creo que ahí no hay Ah, análisis, por ejemplo, ahí no hay escucha. ahí no, Es un acting. ahí no hay. Sí, sí. sí, vaya, el dispositivo te permite el control, ¿no? Del trabajo analítico, pero si es vía remota, este, por teléfono, donde no ves al analizante, pues a lo mejor te puede estar mintiendo, ¿no? Te puede estar diciendo que sí está en un lugar tranquilo, silencioso, y cuál, a lo mejor está en su sala conviviendo con el perro y con el vecino, ¿no? Y haciendo su análisis al mismo tiempo, ¿no? Como este problema que planteas de lo íntimo y de la intimidad que se pierde en el propio trabajo analítico, ¿no? Así es. Vía remota. Alguna vez te escuché hace algunos meses, Ricardo,
fue como un pequeño coloquio de dimensión psicoanalítica, que hablaban justo de este tema de las nuevas tecnologías y el psicoanálisis a distancia, y se planteaba algo también como muy importante, ¿no? Que es ahora sí que la falta de intimidad o de espacio para poder tener una sesión, ¿no? Hay quien no tiene un espacio en su casa, no tiene un cuarto, no tiene como Sí, la privacidad para hablar, o lo hace desde el baño, o lo hace en el carro, o lo hace paseando al perro. O sea, busca, ahí hay una demanda de análisis real, porque busca los medios, busca los espacios para poder tener una sesión. Pero ¿crees que esto afecte el trabajo analítico? O sea, la falta de espacios. sí, definitivamente lo cambia todo, lo reconfigura. Pero ese es el tema, Lalo, justo como lo pienso. Si ahora algo, es decir, se pierde la intimidad, no puedo hablar porque está mi tía, o está mi mamá, o está mi pareja, pero dependerá de la transferencia o de la puesta al análisis, de la dirección de la cura incluso, así por teléfono, estos espacios, ¿no? Cuando se busca el lugar para hablar. Y hay gente que incluso ya tiene sus espacios, sus rituales, sus territorios, ¿no? Y es una búsqueda de intimidad. Me parece que ahí la resistencia justo es al otro que puede romper con esa intimidad, ¿no? En ese sentido, ahorita desatomizados, perdidos del consultorio, del espacio ahí presencial, digamos, se buscan nuevos modos, pero sí creo que los sujetos, la gente lo está encontrando, ¿no? De hecho, si no, no se sostiene el dispositivo, ¿no? Bueno, hay de todo, pues, pero sí creo que ahorita lo que está en juego es también esa pérdida de intimidad y la búsqueda de nueva. Fíjate, incluso estamos en los tiempos de pérdida de intimidad y eso se ha vuelto intimidación, intimidante, ¿no? Es decir, ahí donde no hay intimidad, justo. ¿Cómo volvemos, cómo retrotraemos, cómo volvemos a hacer que esta intimidación se convierta justo en un espacio de intimidad, ¿no? No sé. Claro, incluso, por Creo que el ejemplo, psicoanálisis lo que defiende es eso, justo, la intimidad. ujú, Una de sus contestaciones, ¿no? Esto como acto de resistencia que decía Eduardo. Yo pienso el dispositivo, por supuesto, es un espacio de resistencia al poder, en muchas de sus facetas, claro que sí, ¿no? Ahora, eso sería llevarlo a un ámbito político, que por supuesto que también, ¿no? El inconsciente es político, dijo Lacan, claro, pero también el dispositivo en sí es un contragolpe, ¿no? Al discurso amo, es político. ujú, ujú. Ya me fui hacia otra. No, yo creo que tiene cabida, ¿no? Porque muchas veces esto de la política no se quiere discutir entre psicoanalistas, ¿no? No se quiere Como platicar. que no sabemos por dónde entrarle, ¿no? Sí, O hay mucho discurso, pero el psicoanalista toma una posición supuestamente apolítica o en donde el psicoanálisis no se mete en política. Pero el psicoanálisis me parece que practicar el psicoanálisis es en sí ya un acto político, ¿no? absolutamente. Y, por ejemplo, bueno, Lacan en el 59 saca este manifiesto político, que es una cosa tremenda, la dirección de la cura y los principios de su poder. La dirección de la cura y el principio de su poder, ¿no? 59. Ese es Ujú. un... Sí, dice Lacan, el personaje central es el analista en el banquillo, es decir, señalado, preguntándole, criticándole por su accionar, su acción, su ética, su técnica, su posicionamiento, ¿no? Pero el segundo personaje que va a trabajar ahí, Lacan, es el poder. Es el tema del poder. El tema del poder. ¿Qué es el poder en psicoanálisis? La libertad de la palabra. ¿Qué es el poder del psicoanálisis? Justo no ejercer un poder como se ejercería afuera, ¿no? Desde un discurso amo. ¿Qué es el poder ahí? Todo el poder a la palabra, todo el poder a la dirección de la cura, a la transferencia. Claro, y además habría que pensar que el poder se revela en la transferencia, Eso. efectivamente, ¿no? El poder y la palabra. Los problemas de transferencia surgen precisamente cuando vienen esos vaivienes del poder, ¿no? Cuando de repente te ves involucrado en el poder del otro, ¿no?
Y bueno, Bueno, algo que detecta también, en términos, otro, digamos, de Peralte, lo que detecta del poder, del análisis, el dispositivo, es que pues ningún poder es igual, ¿no? Es decir, no hay un poder, todo es ahí justo desequilibrio. Es decir, el poder justo es eso, ¿no? No hay algo armónico que encuentra su armonía, eso se da por momentos, pero en los temas del poder siempre, digamos, está el juego de la dominación, el juego del goce sobre el otro, ¿no? Entonces, eso es justo lo que el psicoanálisis va a intervenir, me parece, o va a generar un intervalo, ¿no? Entre el sujeto y el poder, como intoxicación o como ejercicio o como verdad, ¿no? Me parece. y también se me ocurrió ahorita, Ricardo, que, o sea, el psicoanálisis también tiene una presencia política a nivel social y a nivel, digamos, geopolítico, ¿no? O sea, porque pienso en que es muy difícil practicar el psicoanálisis en estados totalitarios, ¿no? O en estados, en dictadura, ¿sí? Sí, ¿no? Sí, sobre todo en estados Pero, de dictadura o totalitarios. o, por ejemplo, estados como Estados Unidos, ¿no? Claro. No sabíamos totalmente lo contrario. Supuestamente hay una democracia, pero vaya, me parece que justo la ideología apuntaría a que sería muy difícil llevar, digamos, el psicoanálisis desde ahí. Sí, pues tiene que transformarse, me parece, justo para adaptarse al discurso se tiene que volver conservador. Es decir, una Claro, psicoterapia con conceptos analíticos puede usar esos conceptos muy fuertemente, pero sigue siendo una lógica de conducción de vida, que es claro, la y lo huella. pensaba un poco en ahorita el texto que comentabas, ¿no? En la dirección de la cura, ¿no? Y digamos, en cuanto es, a veces, me parece que, digo, por lo menos pienso que Lacan también lo saca en relación a todo lo que está pasando con la psicología del yo, ¿no? Por lo menos en Estados Unidos en ese momento. Totalmente. Oigan, ya vieron esta serie de Netflix que se llama Gypsy o algo así? Con, está Naomi Watson, ¿no? ¿Se llama? What, ¿no? Ah, No Naomi sé, Watts. pero supongo que es ella. Sí, sí. Naomi Watts, sí. Ah, véanla, Va. véanla. Está muy buena. Bueno, es una terapeuta, ella sale de terapeuta, pero precisamente Mm. es la terapeuta que hace todo lo que no debe de hacer un terapeuta, ¿no? Entonces, Adiós a la ética. Exacto. no, no, bueno, ella finalmente te das cuenta que es un monstruo, ¿no? Pero está muy buena, véanlo. Va. Sí, sí. Claro, y ahorita, digamos, y yendo un poco sobre el tema, ¿no? Pensando, digamos, en cuanto al poder, ¿qué diferenciaría, por ejemplo, al psicoanálisis de otro tipo, digamos, de terapéutica, ¿no? O sea, y pensando un poco, digamos, en esta cuestión de la dirección, ¿no? O en esta cuestión, digamos, de lo que implica a lo mejor intentar curar al otro. Justo que intentar curar al otro va a ser no desde un parámetro moral, no desde un parámetros incluso estadísticos, ¿no? Y por paradójico que se escuche, no teóricos. Eh, justo, ¿no? En las supervisiones, con los controles, trabajamos todo el tiempo este asunto, ¿no? Pues este ímpetu de querer curar, de querer sanar, de querer que el otro esté bien, ¿no? Un análisis del por qué el analista está sintiendo, preguntándose eso, bla, bla. Y posteriormente de ese análisis contratransferencial, dirigir la cura, Ujú. no a la conciencia de la persona, ¿no? No la vida. Que Y serían cosas totalmente diferentes, ¿no? Pero que a creo que, veces no queda claro un poco, digamos, como esta posición, ¿no? yo creo que de hecho son contrapuestas, ¿no? Ujú. Sí, sí. Sí, no tirar línea moral, ¿no? Esta diferencia entre ética, que el sujeto vaya construyendo una ética a partir de esa moral despedazada, justo, ¿no? O esa moral que lo lastimó, o vaya, que de eso toma, con qué no, pues, pero nosotros no podemos hacer intervenciones en un orden adaptativo ni moral, ¿no? Ni biologicista del todo, ¿no? No sé, vamos por otro lado. Somos animales simbólicos, ¿no? Claro.
¿no? Y al final me parece que eso como implica mucho en cuanto al trabajo con el otro, ¿no? Lo pienso un poco, digamos, en cuanto a veces la gente pregunta, y también una pregunta que hacía Pablo, ¿no? De qué es el psicoanálisis o cómo se lo explicas, digamos, a una persona que a lo mejor no tiene conocimiento, pero que pareciese que a veces entienden que justo es como una especie de dirección, digamos, en cuanto a su vida, pero pues no, es totalmente lo contrario, ¿no? Lo único que se dirige sería, digamos, la cura. Así es. Sí, bueno, pienso que, por ejemplo, a algunos pacientes que llegan al consultorio, pues llegan pidiendo precisamente una respuesta, ¿no? Y una dirección, una guía. Un ¿No? amo. Ujú. Ayúdeme porque ya no sé qué hacer, ¿no? Y, y pues llegan y pues no, aquí no es No es joven. posible, Aquí no no es. es posible, aquí no es, se equivocó de puerta, ¿no? Y es muy fuerte esto. Aunque antes de decirle aquí no, a ver, venga, venga, hable un poquito. Vamos a ver. Exactamente. De hecho, es lo primero que quería contestarle, Jonathan. Cuando un vecino viene, a ver, platícame qué pasa. Sí, porque es algo que vas, si te lo explican, pues finalmente aportan un imaginario, pero Claro. experiencial totalmente, ¿no? A menos que Sí, uno se quede en la teoría, ¿no? Y bueno, no es quedarse, que uno se conforme, ¿no? claro. ¿Y qué hacer, digamos, frente a todo esto que está pasando? Hablo mucho en cuanto a las críticas, en cuanto al psicoanálisis, digo, va sobre el mismo tema, ¿no? En referencia, digamos, a otras psicoterapéuticas, ¿no? Y entiendo, digamos, que a lo mejor la respuesta puede que sea muy obvia, ¿no? O sea, digamos, en cuanto a lo mejor estas sí prometen, digo, la respuesta puede que esté ahí, si prometen a lo mejor esta cura, ¿no? O sea, ¿qué hacer, digamos, en cuanto a nosotros como psicoanalistas? Y no me refiero, digamos, en cuanto a buscar una posición, ¿no? Sino más bien, ¿qué hacer nosotros como psicoanalistas frente a estas otras apuestas, ¿no? Pues escuchar, no sé. O sea, ¿cómo, Jonathan? O sea, tu pregunta es, Sí, o sea, ¿qué hace el psicoanalista frente a otro tipo de sí, terapia? frente a estas otras críticas, estas críticas que nos hacen, ¿no? En cuanto también a veces me parece importante escucharlas desde cierto lugar, ¿no? Entiendo que a lo mejor hay unas que, digamos, están atravesadas más por los prejuicios, ¿no? Pero ¿qué hacer nosotros frente a estas otras críticas, ¿no? En cuanto a lo mejor, digo, hay muchas veces que aparecen en cuanto a prejuicios, pero ¿qué hacer? Let it be. Sí. No, bueno, siempre va a haber, ¿no? Si, si, si el psicoanálisis, que evidentemente genera, genera algo, genera resistencia, genera choque, siempre va a haber contragolpe, ¿no? Toda fuerza va a tener su contrafuerza, ¿no? Es decir, siempre va a haber resistencia, y más al discurso del análisis, me parece. Eh, yo a todo eso le llamo, y sé que soy, ¿cómo se dice? Muy responsable a decir así, pero todo esto le llamo el New Age, todo el New Age actual, ¿no? Pues desde que te ofrecen curas con ángeles, o sea, todo, cualquier cosa. Bueno, pues si en algo te aporta, ve, ¿no? Diga, no sé, es como el yoga o la acupuntura, es decir, claro que alivianan, claro que es algo chido, ¿no? Pero ve a tu análisis. Es decir, ¿no? De Es la decir, par, ¿no? Sí, análisis, eso es otra cosa, es cosa aparte. Incluso, Yo no sé, diría hay que gente que de pronto están en análisis y van a terapia de pareja, algo así, bueno, es otra cosa. Yo creo que no, hay mucha gente que no va a estorbar la transferencia. No, si el análisis está solidificado, se está trabajando, es como irse a correr en la mañana, ¿no? No sé, claro. no vas a sustituir eso por el análisis. Así lo pienso. Y pienso además que son discursos mercadológicos, son discursos que se dedican justo a cumplir las promesas de los flujos semióticos del mercado. Te venden promesas, justo todo está proyectado en imaginarios de completud. Es un discurso que niega la falta todo el tiempo, ¿no? Discursos de la identidad, de afirmar la identidad, discursos yoicos, aunque Claro, sean ¿no? modernos, sean diferentes, sigue siendo la même chose, monsieur, ¿no? Entonces ahí, dejadlos, Sancho, ¿no? Sí, y digo, uno de los problemas que veo es que a veces también el psicoanálisis, y bueno, no me refiero más bien no a la teoría, sino digamos, algunos psicoanalistas son absorbidos por estos discursos, vaya. Sí, pero ahí se descafeiniza el psicoanálisis, ¿no? Es decir, se le quita toda la potencia emancipatoria
revolucionaria, subjetiva, rectificación subjetiva, ¿no? Sí, uno puede usar el término incluso transferencia para hablar de otra cosa, para hablar de empatía. No sé, es decir, se utilizan los conceptos, pero en realidad se les ponen a andar ahí en el castillo de Disney, ¿no? Claro. Lalo, ibas a decir algo. Un poco de lo que comentaba Ricardo, pensaba en Levi-Strauss y la eficacia simbólica. O sea, un poco estas otras corrientes u otras terapéuticas pueden llegar a aportar en tanto el sujeto les encuentra ahí significación, ¿no? Puede que no alcance y llegue el análisis. Muchos nos han dicho eso, ¿no? En estas entrevistas, ¿cómo llegaste al análisis? ¿Cómo llegaste al psicoanálisis? Alguno decía, pues es que después de haber entrado a otro tipo de terapias propias, ¿no? Porque uno buscaba como apaciguar el malestar y dar vueltas entre el conductismo, el sistémico y todas las que podamos nombrar, llegas al análisis y encuentras no la respuesta, sino un camino, ¿no? Exactamente, uno lanza las respuestas, ¿no? Sí, sí. Y sobre todo, es un dispositivo en el cual se encuentra la respuesta no en el otro, ¿no? No en el otro, no justo esta fusión identificatoria imaginaria al otro. No, es decir, bueno, eso se detecta, se analiza, si uno se arriesga. No es encontrar la respuesta en el otro, sino con el otro, me parece, ¿no? Y también ahí hay una separación. La transferencia también implica con el otro, no sin esa ajenidad, ¿no? En lugar de lo ajeno. En lugar de la transferencia también como disparidad, ¿no? Disparidad subjetiva. Todas las otras terapéuticas posturas, pues no analizan esa transferencia. Evidentemente el saber es lo que domina, ¿no? Y ahí se va a generar siempre una microfísica de poder. En el análisis de a ratos, digamos, pero también eso se analiza o va haciendo una dinámica, va moviéndose, ¿no? Por ejemplo, esto que dice, en el análisis no hay sugestión, solo al inicio, en las preliminares, la psicología trabaja con sugestiones, ¿verdad? ¿No? Y por empatía, sugestión, bla, bla, hablando. Y el psicoanálisis por otro lado, ¿no? La psicoterapia trabaja por elevación, ¿no? El psicoanálisis por caída, por pérdida, no por llenado, digamos. ¿No? No está analizada esta relación, este vínculo, ¿no? Y bueno, pones el ejemplo del conductismo, de estas, pues ahí no existe la subjetividad, ¿no? Ahí no, el sujeto que es algo No, tratado como un soldado gringo, ¿no? Como una... claro. Sí, no existe la mente, de hecho, ¿no? Por lo menos para el conductismo radical. Mente, ni deseo, ni subjetividad, afecto, porque lo han oído por ahí, ¿no? Pero... Fuerte. ¿Mm? ¿Qué pasó, Lalo? Digo que qué fuerte lo que se Sí, escucha. sí. Ahora, regresando y cambiando un poco el tema, ¿no? Entiendo, digamos, que volverse analista al final, digamos, es una experiencia muy personal, ¿no? Pero fuera, digamos, de esto, ¿qué es lo que se necesita o por dónde se tiene que pasar para volverse analista uno? O sea, más allá, digamos, de esto que desde lo personal a uno lo empuja. Uy, qué pregunta, John. Bueno, evidentemente una formación teórica, ¿no? Siempre lo he dicho, no puede ser académica o no, aunque ahí estoy escuchando gente, no, sí, autodidacta el psicoanálisis es muy complejo, ¿no? Pero bueno, las dos vías, ¿no? Y justo leer cosas que no sean psicoanálisis para regresar al psicoanálisis, pero sobre todo el pasaje por el diván, creo que es el pasaje por un análisis, y que se abra, que se geste esta pregunta, ¿no? Por lo que llaman el deseo del analista, Uh-huh. ¿sí? Y es una toma de posición, por supuesto. Es decir, por eso, a eso me refiero a una responsabilidad ética. Pero ¿qué condiciones? O sea,
Sin duda, una disposición a escuchar. Una Claro. disposición a escuchar ello del otro, ¿no? Eso es lo primero. ¿Cuánta gente no dice, puta, tu trabajo es el más difícil, porque yo no podría escuchar a alguien más de 10 minutos? Ahora, todo el día, no, hombre, y todos los días, y todo el año, es una locura, ¿no? Acabaría mal, acabaría loco. Bueno, nosotros nos saneamos en nuestros dispositivos, pero aún así, no quedan residuos. Una disposición, no sin morbo incluso, lo digo con cuidado, de escucha, algo pasional en la escucha, ¿no? Puesto. Me viene la palabra autocontrol, no es el tema de la abstinencia. Sí, a ver, es decir, autocontrol, quitémosla, pero poder hacer silencio en sí. Eso yo creo que solo lo da justo estar años acostado hablando, ¿no? Tirando piezas sueltas frente a sus propias palabras, años y años, dándole vueltas al fantasma. Poder hacer una especie de silencio en sí. Se oye como muy budista, muy zen, ¿no? No sé, no va por ahí, pero para poder escuchar al otro, uno tiene que poder hacer silencio en sí, poder acallar, ¿no? El yo, los imaginarios, la propia historia montada en el discurso del otro. Y creo que hacer esa distancia es lo que a uno le permitiría. No es de la noche a la mañana, ¿no? No es Claro. así. Sí, es un ejercicio, es mucho trabajo también, me parece. Y bueno, leer, estar en constante lectura, ¿no? De los clásicos, de lo que está aconteciendo, de los colegas, de las producciones. ¿Qué más como característica de...? Es que además hay muchos tipos de analistas, ¿no? Sí. Yo antes pensé que el entusiasmo, por ejemplo, era característico y me he dado cuenta que hay analistas muy pasivos, y que, wow, ¿no? Pero bueno, lo decía eso por mi propia forma de ser, ¿no? Aquí hablo, a todos lados hablo, pero en el dispositivo es otra cosa. Pues no sabría qué característica. Claro, pero digamos, al fin apunta como, creo que lo principal en cuanto a lo que mencionas, por supuesto, digamos, es esto último, pero en cuanto a la formación, ¿no? Sea, digamos, en la institución o, digamos, el propio análisis, ¿no? Y bueno, también supongo que las supervisiones, ¿no? No, claro. No, de hecho, sí, lo pienso en una modalidad borromeica, de hecho, que es un analista. Lo pienso en 3 redondeles, ¿no? En un redondel, ¿no? De esta dimensión borromeica, esta triada. En uno pondría el análisis personal, efectivamente. En uno así, el análisis personal. En otro, nuestros casos, que nosotros escuchamos, la dirección de la cura, y nuestra supervisión. Fíjate, es decir, el área clínica. Y en el tercer redondel yo colocaría el lazo social determinado. Esta palabra se me fue ahorita el nombre del sociólogo, pero bueno, lazo social determinado. Es decir, la escuela, los textos, los grupos de estudio, estas actividades como la que estamos haciendo, ¿sí? Sabemos, ¿no? La lectura del análisis se hace con otros, ¿no? Se hace con otros, la lectura, lo teórico, vamos a llamar cierta epistemología, ¿no? Entrarle a la metapsicología freudiana, entrarle al discurso lacaniano, al sistema de pensamiento freudiano. Eso es con otros, ¿no? En un aula, en una escuela, teniendo como transferencia de estos 3 redondeles, digamos, análisis personal, uno como analista y la teoría, la escuela, los textos. Yo pondría, lo que amarra estos 3 redondeles sería la transferencia al texto freudiano, la transferencia al psicoanálisis. Sin ¿El eso no. Santón sería la transferencia al texto freudiano? Pues ahorita lo estoy armando con ustedes, no sé cómo decir. Sería la transferencia, lo sabemos, ¿no? A ver, dale a un amigo que no le gusta a Freud, dale a leer a Freud. No es lo mismo leer a Freud en transferencia que sin transferencia, ¿no? Dáselo a tu chava a ver, ¿no? Ay, ¿qué es esto? Depende, ¿no? Si es analista. Pero creo que esa modalidad es lo que hace un analista. Es decir, el análisis, no importa que ahorita no estés en análisis, ¿no? Es decir, puede haber suspensiones, cambio de analista, pero que esté uno siempre, digamos, cerca de ese dispositivo, ¿no? Para que se vaya de pronto a pensar un rato, ¿no? Uno.
en sí mismo o a escucharse. Otro, insisto, la teoría de los textos y otro, la clínica que uno sostiene. Lalo. Me hiciste pensar en, por ejemplo, porque también otra pregunta común es, y bueno, ¿cuánto tiempo va a durar el análisis? ¿No? O sea, hay análisis terminable, interminable. ¿Cuál es tu observación, tu opinión al respecto? ¿Terminan los análisis? ¿Se abandonan los análisis? De todo. ¿Tienen final feliz? No, bueno, ¿No? algunos sí. Soy optimista. Optimistic. No, Ah, algunos sí. Sí, hay finales de análisis, son suspensiones, hay cierres que quedan abiertos. No sé, trato de no pensar mucho en ese tema, que el fin de análisis, que creo que súper relativo, ¿no? Y a la vez alguien ya dio por sentado un análisis y de pronto regresa. Aunque no, sí hay análisis que sí culminan, que sí, digamos, se desmontan, ¿no? Es que, por ejemplo, en el ámbito psicoanalítico, lacaniano, y no sé, en otra esfera, nuestra formación es más bien lacaniana, Sí. se dice, si no hay un final de análisis, no hay posibilidades de trabajar como psicoanalista, ¿no? ¿Qué es eso? A veces pienso que hay una serie de prejuicios. ¿Tú cómo piensas esto? Bueno, es muy derivado de todo lo que provocó Miller, ¿no? También. Y todo, bueno, vaya, Lacan, pues, pero toda la noción de pase trabajada Ándale, esta idea de paz. desde Francia a Latinoamérica, que Ajá. bien alguien debería dedicarse a estudiar eso también como un modo de colonización moderna, posmo, no sé. Se indujo mucho pero bueno, que también se hizo dogma. Es como estas frases que ya se vuelven, ¿no? Que repite uno. Es decir, creo que es también la idea de paso o la idea de fin de análisis que habría que distinguir. Tiene que ver con la institución. Tiene que ver mucho con la institución, me parece. Ahí es donde es problemático. Y sí, claro, esto, ¿no? Que si no llega a una especie de fin de análisis, un cierre, una conclusión, caída de objeto A, el analista como desecho y bla, bla, uno no puede devenir analista, ¿no? Yo no lo pondría en esos términos, caso por caso nuevamente, pero sí, la posición del analista tiene que ver con un fin, justo de un proceso. En análisis, eso sí. No quiere decir que el análisis de pronto haya terminado o termina y se reencuadra otro. No sé, a lo mejor porque no he tenido todavía, ¿no? Como muchas experiencias, digamos, me faltan años, ¿no? De conclusiones de análisis. Pero sí lo veo muy, muy, muy abierto. Sí, creo que también a la vez sí hay análisis que concluyen, es muy claramente, sí. Sí terminó. Sí, se desmontó. Creo que no Hay quien se respondí muy, espanta, ¿no? hay quien se espanta justo con lo que pregunta Pablo, que creo que es una de las preguntas más importantes en torno al psicoanálisis, no para el psicoanalista quizá como tal, pero sí para quien pretende o busca un analista, ¿no? Un psicoanalista, quien quiere llegar a su primer psicoanálisis y dice o ha escuchado, es que no voy a pasar 20 años de mi vida hablando. O sea, puede ser Pues menos. pásese 20 años de su vida sufriendo, ¿no? Continúe en el... Bueno, aunque estés en análisis, también el goce continúa, ¿no? Claro, o sea, oye, la gente no deja de sufrir aún yendo a análisis. Eso Así es es. también una paradoja, ¿no? Oigan, voy a prender la luz que ya ni me veo. Denme un segundito. Los escucho, ¿eh? Sí. Sí, la gente no deja de sufrir yendo a Pero eso donde ya, vaya. ir a parar de sufrir. Es lo que no se ofrece, ¿no? El psicoanálisis no se ofrece que el sufrimiento ese, ¿no? O sea, que dejes de sufrir. Pero Hay la gente uno va, que no. pero la gente va a análisis precisamente porque está sufriendo. Y Sí. resulta que no se le acaba su sufrimiento yendo a análisis. Claro, y a veces lo pienso ahorita un poco, porque hablaba de parar de sufrir, como también lo pienso en que es a veces la última opción, ¿no? Sí. O sea, como si de repente ya pasaron por el psiquiatra, ya pasaron por el conectivo conductual, ya pasaron por el logoterapeuta, por la Gestalt, y de repente
hasta por el nuevo brujo, ¿no? Y no queda más que a veces acercarse a un psicoanalista a ver qué pasa, ¿no? Y el psicoanálisis tampoco funciona, porque no deja de sufrir. Claro, pero por lo menos, Ahí es digamos, lo cuando uno se vuelve enfrenta desde escultor. otro lugar, ¿no? Pero la apuesta es agotar el significante. Ese sufrimiento ya no será otro. Sí, pero eso lo entiendes tú, Eduardo, pero el paciente, ¿qué entiende? Lo que él te entiende es que no deja de sufrir. ¿Qué haces con ese sufrimiento? Ya sufre por otras cosas, ¿no? Sí, es que ya queda súper mal el psicoanálisis ahorita, así como de, no vayan, no se acerquen. No, al respecto sí creo que esto que dice Pablo, ¿no? Bueno, sigue sufriendo. Sí se sufre diferente, ¿no? En análisis que sin análisis. Es decir, sí hay, vaya, justo, no va a ser un par de sufrir, no, eso es un ideal, ¿no? Que también habríamos que analizar. Claro. Pero sí, no, sí cambia el síntoma de llegada. Justo, y me gusta mucho ese concepto, bueno, neurosis de transferencia, ¿no? Una especie de trueque, de cambio, de dislocación de los síntomas con los que se llega por los síntomas dentro del perímetro analítico, ¿no? Sí. Es decir, sí se sigue gozando, ya no del mismo modo, y quién sabe si es goce, ¿no? No sé, es decir, sí. Podría decirse que uno queda advertido de cierta manera. Esa es una gran palabra, me parece. Por supuesto. Que también se ha vuelto una muletilla, ¿no? O sea, yo lo he escuchado mucho, ¿no? Estamos advertidos, o sea, advertidos de Sujeto qué. advertido, ¿no? Advertido de... Uno ya sabe si se avienta después de estar advertido. A eso llegaste. Uno ya sabe si se avienta o no después de escucharse no sé cuántos años, ¿no? Oye, ahora tampoco haber pasado por el análisis no te vacuna de volver a hacer otra locura. Totalmente, ¿no? ¿No? Esperemos que ya no sea del registro del acting, ¿no? Pero sí, claro, pues errar, cometer... Pero no, sí, la gente sigue haciendo actings, ¿no? Es increíble, o sea, es decir, ¿tiene efectividad el psicoanálisis? ¿Funciona el psicoanálisis? O sea, es un cuestionamiento fuerte lo que hay que pensar si realmente esto funciona o no. Si dijera que no, no sería analista, Pablo. Bueno, Y muy creo, sí buena confío. respuesta. Sí confío. De eso se trata esta entrevista, un poco de torcer las cosas, ¿no? Y ver, claro, o sea, si no funcionara, no estaríamos aquí platicando, ¿no? Yo creo que funciona y la cosa está en qué entendemos por que la cosa funcione, ¿no? Que la cosa marche. Hay quien busca el funcionamiento operativo, tal vez como el no quiero volver a tener obsesiones. A lo mejor ese no es el funcionamiento, al final de cuentas, ¿no? Pero es lo mismo, Lalo, que si alguien llegase y te dice, quiero no soñar ya, porque, ¿no? No me gusta soñar, ¿no? Pues, No está en mis manos. ¿por qué no le gusta soñar? ¿Qué Y sucede? la pregunta, ¿no? ¿Con qué sueño comenzó este malestar? Claro. No sé si haya preguntas ahí en Facebook. No sé, no vi. ¿Cuál es? No. Bueno, mientras veo las preguntas, yo tenía una pregunta. Al principio decías, cuando tu formación y tu análisis, como las figuras del padre que fuiste encontrando en ciertos personajes de la vida del psicoanálisis, supongo en México, la gente con quien te formaste, ¿hay nombres que puedas dar, así como que digas, pues, tipo, mencionaste a Hans Ethel? O sea, ¿quiénes son esos a quienes podrías tú agradecer, tal vez? O no como una reverencia, sino como me formé con ellos. Bueno, me tocó muy chiquillo justo todo el tiempo de la red analítica lacaniana.
y justo todo lo que aconteció, digamos, todos los maestros que pasaron por ahí. Vaya, lazos de amistad, de maestros, no sé. Pues primero que nada, ¿no? Esa vieja ola de analistas de los 80s, 90s son los que fueron mis maestros, ¿no? Hasta la fecha siguen activos, no sé, muchos. Daniel Gerber, Víctor Novoa, María Laura Sierra, Hans, mi querido Juan Limanovich, también, ¿no? No sé. Elí, ¿quién más? El Mane, camarada. Puta, pues no sé, no quiero dejar afuera, ¿no? Además banda, pero he trabajado. Octavio Chamizo, ¿no? Mi maestro. Y pues ustedes. Oye, muchas gracias. Gracias por incluirnos con ellos, con esos personajes del psicoanálisis. Sí, que vaya, nos unen lazos de amistad, ¿no? Muy, muy fuerte. Y bueno, ellos como en esta generación de arriba, ¿no? Como mis maestros. Pero lateral, pues también mucho. El mismo Mane, no sabría dónde ponerlo, ¿no? Sí, maestro más coetáneo, ¿no? Llamo a todos mis camaradas que están ahorita, si andan por ahí, amigas, amigos. Bien. Por ahí anda, si no al rato te van a escuchar después, más tarde, en otro día. ¿Se queda en otro grabado? momento. Sí, Se claro. queda grabado, está Sí. en vivo y se queda grabado, ¿no? Y queda circulando en la red. Bueno, hay unos comentarios en Facebook, paso Venga. como a leerlos. Bueno, te mandan saludos Nuria Araiza, Jesse R., Rafael Villeda, Roberto Aarón Ramírez, ¿qué más? Andrea Atienza, desde Buenos Aires. Hay un comentario, por lo que estoy viendo, dice, cuando hablan de análisis, no es que dejen de sufrir, quizás al tener un lugar donde se siente escuchado, puede tener un lugar para su sufrimiento o a dónde hablar de su sufrimiento. Esto lo menciona Jessica Alcibar. Totalmente, Yes, totalmente. Así es. Y eso ya cambia todo, ¿no? Justo. Tener un perímetro para que tenga lugar ese sufrimiento. Dele lugar a ese sufrimiento, dele ciudadanía a ese dolor. Porque tampoco va a durar mucho, ¿no? Ay, ya estoy aquí haciendo construcciones. No, pero claro. No se trata de negar el dolor y el sufrimiento, ni hacernos pendejos, ¿no? Ni de desmentirlo, ni de negarlo. Darle lugar, darle cabida. Eso es lo que está, eso es lo que sucede. ¿Qué quiere hacer con ello? ¿Se puede? ¿Tiene estructura para ello? ¿No? Si no, aquí. Puta, ¿cuántas cosas se repiten? Eso sería el ideal de una intervención, ¿no? Generar un corte en el goce, en el sufrimiento. A veces es por añadidura. Ahora, Marijo Uribe acaba de comentar, pero algo cambia, algo se mueve en un análisis, algo se reestructura, se reacomoda. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Andrea Atienza, lo que habíamos comentado hace un momento, ¿no? Que al final, digamos, el análisis nos permite estar advertidos. Así es. Hacer del sujeto naif un sujeto advertido. Y bueno, son todos los comentarios por el momento. Pablo, Lalo. ¿No? Bueno, Linerio pregunta, ¿cuáles instituciones recomiendas para estudiar psicoanálisis en la Ciudad de México? ¿Se vale así? Sí, puedes hablar de todas. No hay filiación con nosotros. Pues es que... No te vamos a cobrar. Sí. A la institución que nombre. Los dos lugares, Dimensión Psicoanalítica y Colegio de Saberes. Para mí son no solo mis casas, sino ahí por toda la configuración entre programas, profesores, transferencia, la ética, ¿no? Esos dos lugares los recomendaría. A la vez son muy distintos, ¿no? Sí, Dimensión Psicoanalítica y Colegio de Saberes. ¿Acaso hay otras? Claro. Hay algunas otras buenas todas. Saludos, claro, tengo amigos.
Sí, hasta todas Pero las otras. ahora también alguien se puede formar fuera de las instituciones, ¿no? Yo creo que sí. Pero el asunto es también todo el tema esta lógica tribal del psicoanálisis, ¿no? Esta lógica también lamentablemente endogámica. No sé si decir lamentable, pero así ha sido desde su constitución. Es decir, sí, por supuesto, ser autodidacta, no sé ya cómo se diga, pero Es decir, no propiamente autodidacta, pero vaya participando en o sea, hay una, claro, puede ser institucional o puede ser ¿Un grupo independiente? participando en seminarios, ¿no? Seminarios formativos con un psicoanalista o con otro psicoanalista, en fin, hay una vaya, no estamos cerrados a las instituciones. Me parece que esa es una propuesta lacaniana buena. Hay algunos psicoanalistas que no están de acuerdo que Lacan haya roto su escuela, ¿no? Y hay otros que sí, pero es decir, ¿te parece que la formación debe de ser institucional, forzosamente? no forzosamente. O la formación es vía seminarios, o ¿cómo es esta formación? Muy bien. Mira, por lo pronto, ahorita tenemos dos instituciones históricas, ¿no? Aquí en la Ciudad de México, que por lo pronto no mencioné. Y lo voy a decir, el Círculo Psicoanalítico y el APM. El APM. Son instituciones incluso rígidas. Y ahí... ¿Cuál dijiste primero, Ricardo? El Círculo Psicoanalítico. ¿O cuál escuchaste? Escuché instituto, pero... Instituto. No, digamos las el Círculo pues, y el APM. El APM. Pero ahí la lógica es súper institucional, o es muy institucional, ¿no? Yo creo que eso también tiene sus riesgos. Analizarte solo con gente de ahí, no salir de ahí, del patio escolar de ahí, ¿no? Un poco por lo religioso pasaría, ¿no? Exactamente, estaba pensando en esa palabra. O sea, digamos, pues sí, por lo religioso. Y la pase es así, ¿no? Bueno, también está la Sociedad Psicoanalítica Mexicana. Cierto. Yo tengo algunos colegas que ahí se formaron, ¿no? Sí, y son, es la típica escuela de la vieja guardia, en análisis acá, ¿no? Más bien... Son anafreudianos, son freudianos, anafreudianos, klenianos, hay una formación. Está el ELEIA, en fin, hay muchas instituciones que ya tienen más de 20 años en México, ¿no? Sí. ¿De Leia? Sí, no 30 años. Llegaron en los 90. Pues 20, 25. De los Leishman, sí. Sí. Bueno, Ricardo, ¿qué sigue? ¿Cuáles son tus proyectos a futuro dentro del psicoanálisis? ¿Para dónde vas? ¿Qué traes planeado? Qué buena pregunta. Seguirle, ¿no? Y no tardarme tanto en este proyecto que tengo de justo un texto sobre la técnica, ¿no? Sobre la técnica, ¿sí? Desde Freud y Lacan, pero en cómo la estoy pensando, ¿no? Este enlace entre técnica y ética que sostiene al dispositivo. Como afinar eso, ¿no? Afinar eso, digamos, en la investigación, en la teoría. Y bueno, la clínica, todos los días estoy, ¿no? Cambia algo, aprendo algo, ¿no? Sí, se mueve algo. Seguir en esto, ¿no? En este posicionamiento, a pesar de la pandemia. A pesar de la pandemia, a ver cuánto tiempo más nos lleva la pandemia, ¿no? Así es. Para regresar al consultorio, regresar a las aulas. Lo añoro, ¿eh? Lo añoro, ahorita que lo digo. Ojalá que eso siga, ¿no? Justo. Una vida más clínica todavía. Muy bien. Pues, no sé si te parece, cerramos hoy aquí el programa, ¿no? Me ha dado mucho gusto que estuvieras de invitado, Ricardo. A mí también, Pablo, querido. Yo espero que nos encontremos, como en otras ocasiones, con una copa en la mano y platicar de todas estas
de todos estos ditirambos que ahora hemos platicado, pero con una copa en la mano, ¿no? Que así sea. Muy bien, muy Muchas bien. gracias a todos los Cerveza. amigos por Al ahí. contrario. Gracias, Ricardo, Eduardo, gracias, Jonathan. La próxima semana tenemos un cambio, no podrá acompañarnos Isadora Martínez. Le mandamos un abrazo por su cumpleaños, que es hoy, y porque, pues Felicidades. bueno, su mamá se encuentra enferma de COVID, ella también, ¿sí? Esperemos que se recuperen y que todo salga bien. Y les estaremos avisando, mandaremos un cartel a ustedes para comentarles con quién vamos a estar la próxima semana platicando aquí en Psicoanálisis en la actualidad. Gracias, muchas gracias. Jonathan, Eduardo. Sí. Un comentario pequeño que voy a leer de alguien que escribió aquí en Facebook. Sí. 2 comentarios ya llegaron. Ah, muy bien, adelante. Que terminó Ricardo, uno es Israel. Israel, ¿lo conoces? Es Henry, bueno, Sí, es sí. que Israel, ¿verdad? Enrique Israel. Enrique Israel, exacto. Dice, a propósito de la formación del analista, estaría muy bien que en otro momento se hable de situación del psicoanálisis en 1956. Considero que en ese escrito Lacan problematiza el campo de la clínica y su posición política ante los didactas. En otro espacio, en otro momento, Le seguimos. vamos a hacer algo para hablar del texto del 56. Y Carla López dice, desde la postura del paciente, ¿cómo saber que la terapia psicoanalítica está siendo funcional, útil? Haya sentido de bienestar o disminuye el grado de sufrimiento. Y cómo saber que la técnica que trabaja el analista es la adecuada para su paciente. Eso último está más complejo, ¿no? La adecuada para... Uno en análisis sabe si marcha la cosa, ¿no? Si no, chao. Creo. Y sí creo que vaya, no sé si decirlo útil o, bueno, una buena brújula es bajar angustia, ¿no? Es decir, la intervención primordial me parece es de llegada, digamos, bajar angustia, ¿no? Del paciente, de quien llega. Y a partir de ahí, con ese monto que antes era de angustia, hacer otra cosa. Y eso no tiene un tiempo específico, ¿no? Depende de muchas cosas, del arriesgue, de la apuesta, de lo que se hable, ¿no? Y que al final me parece que ellos mismos comentan, ¿no? Como es que algo cambió o algo ha sido diferente, ¿no? O sea, digamos, el paciente o la persona es el que percibe, digamos, ese cambio, ¿no? Más que, digamos, bueno, tiene un poco, o sea, más que el psicoanalista lo diga, ¿no? Sino la misma persona percibe ese cambio. Así es. Y... Listo. ¿Hay alguien más? No, ya, es el último comentario. Bueno, pues Jonathan, Eduardo, si se despiden. Claro que sí, digo, muchas gracias Ricardo, digo, ha sido un placer poder conversar el día de hoy contigo. Creo que ha sido como muy interesante todo lo que, digamos, has puesto aquí sobre la mesa. Gracias. Entonces, muchas gracias a ti. Eduardo. Nos despedimos y nos estamos viendo la siguiente semana. Como dice Pablo, actualizaremos el cartel y ahora después estará con nosotros, pero por este momento cambiaremos el cartel del próximo jueves. Yo creo que el gracias. sábado, ¿no? Sábado ya sabemos quién. Mañana, incluso hoy en la noche ya les digo. Perfecto. Y pues gracias, Ricardo. Gracias. Gracias, Pablo. Gracias, mis amigos. La plática acá. Un abrazo, Ricardo. En contacto. Nos debemos una copa o dos. Varias, ¿no? Una y dos no son suficientes, varias. Muy bien. Vale, hasta pronto.